pues a veces hay que tomar decisiones difíciles. Que también es una forma en que tú le dices a la organización, esto no es para mí aceptable. vale. Sí. Porque lo que tú dices es muy importante. Una persona que trae dinero, resultados, pero te destruye una cultura, a la larga va a ser mucho más dañino para tu dinero y tus resultados. Mucho más. Eso, por ejemplo, en General Electric nos evaluábamos, porque bueno, yo era parte del sistema, evaluábamos a las personas, evaluábamos tanto resultados como valores. Y los dos entraban al mix para ver aumentos de sueldo, promociones, bonos, los dos. Sí. Los dos elementos. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos al tercer episodio de Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. El ritmo al que crecen las startups puede llegar a ser vertiginoso. Los emprendedores pasan de estar liderando un equipo pequeño de trabajo a grandes equipos. Y entonces ahí el reto va a ser adoptar un rol de liderazgo y alejarse de la tentación de estarse metiendo en cada detalle y más bien lograr resultados a través de un equipo. Por eso, para esta caminata decidí invitar a Gabriela Hernández para platicar de liderazgo. Ella tiene una larga trayectoria liderando equipos enormes, tanto en el sector público como en el sector privado. Gaby fue presidenta y directora general de GE México y más adelante General Counsel de GE para América Latina. Su experiencia en el gobierno mexicano incluye posiciones dentro del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, primero como directora general de Telecomunicaciones y finalmente ocupando el cargo de subsecretaria de Comunicaciones. Gaby es egresada con mención honorífica en la Escuela Libre de Derecho con estudios de posgrado en la misma institución. También es un Yale Fellow y además impartió el curso Construyendo un caso de negocio en un estado fallido, un caso para Hope Village en Somalia. Gaby es consejera independiente de instituciones y empresas en México y otros países. Durante la caminata, Gaby me compartió aprendizajes sobre liderazgo, cómo obtiene claridad en momentos complicados y qué le ha funcionado para lograr resultados a través de sus equipos. Ahora les toca a ustedes. Escuchen sus mejores tips, pero sobre todo escuchen las respuestas que da emprendedores sobre gestión y liderazgo. Gaby, muchas gracias por venir a la tercera caminata que hago. Estoy muy emocionada de platicar contigo. Y la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es, ¿te gusta caminar? ¿Lo haces? Bueno, primero gracias por invitarme. Es un placer. Lo hago siempre. Traigo a mi perro, que ya lo conociste, que es un encanto. Un encanto. Entonces, cada vez que puedo me vengo a caminar y si no vengo a caminar es porque estoy haciendo mi yoga. Entonces, mis días se intercalan entre caminar y yoga. Y nadaba, pero lo he dejado de hacer por un tema de cadera, pero esperemos retomar mi nadada. Oye, y me gustaría entrar de lleno. Ahorita me estoy acordando de todas las preguntas que me llegaron de los emprendedores a ti y tienen mucho que ver, porque tu carrera es muy vasta, combina sector público, sector privado, y por las preguntas que recibí me da la impresión que probablemente cuando te escuchen los emprendedores piensen que tu carrera es alejada de lo que es el emprendedurismo por muchas razones, ¿no? Por tu seniority, pero a mí lo que me gustaría que nos contaras en esta caminata es cómo se fue formando tu liderazgo, porque no es algo que, para mí, no es algo con lo que nazcas y de repente estés como en una posición súper senior y entonces ya por eso estés alejada de cómo se fue formando una carrera en temas de liderazgo. Entonces, me encantaría aprovechar este momento del episodio para que nos contaras tu trayectoria y cómo fue evolucionando el liderazgo. Mira, yo creo que es muy relevante la pregunta, te voy a decir por qué. Porque tienen razón al pensar que mi trayectoria está muy alejada del emprendedurismo. Sí. Sí lo estaba, aunque te voy a platicar que en los últimos 2-3 años inicié un emprendimiento social. Ok. Y fue cuando dije, ay caray, este es otro boleto, sí, ¿no? Es otro. muy distinto estar sentado en una oficina de gobierno, a estar sentado en una transnacional, a estar sentado en tu empresa.
Total. y diciendo, ¿cómo saco esto adelante? Sí. Pero también qué bueno, Sí. porque la vida es así, la vida es distinta. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades, no todo mundo puede ser un emprendedor, Sí. ni todo mundo puede ser un director en el gobierno, ni todo mundo puede estar en una transnacional. Entonces, Sí. sí es cierto que son distintas. A ver, en mi caso, y tomando dos sectores tan distintos como es el gobierno y el sector privado, o sea, creo que para mí lo más importante es ¿por qué haces lo que haces? Sí. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué vas a trabajar? Y mi hilo conductor, tanto en gobierno como en sector público, es que a mí me gusta servir. Sí. Entonces, como líder, creo que lo primero que tienes que hacer es, ¿por qué hago lo que hago? Porque si tú entiendes por qué haces lo que haces, y tú le tienes pasión y tú le imprimes energía, vas a tener éxito. O sea, es realmente muy difícil que si tú tienes estos ingredientes no te vaya bien. Lo complicado es cuando, porque estoy haciendo esto, no tendría yo que estar haciendo esto, no tendría que estar tanto de vender este producto, este servicio, ¿por qué no mejor me voy a la academia? ¿Por qué no? Que ese es otro gran sector, por ejemplo. Sí. La academia es otro. Oye, ¿y en qué momento de tu carrera recuerdas que se te planteó como un reto en el que acababas de tomar como un equipo y tenías que posicionarte como líder de ese equipo y además lograr resultados a través de un equipo? No, me pasó muy pronto porque yo empecé a tener posiciones más altas muy rápido. O sea, yo empecé con una jefatura de departamento con el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Ok. A los 6 meses me suben a subdirectora y como a los siguientes 9 meses o 10 meses me hacen directora. Entonces yo ya tenía un equipo a mi cargo. Okay. Pequeño porque el equipo negociador no era tan grande, pero, o sea, desde muy temprano yo empecé a tener equipos y mi liderazgo evidentemente fue evolucionando. Sí. Incluso yo hoy, a mis 54 años, creo que soy una líder muy distinta a lo que era cuando tenía 23, 24 años. Entonces también eso se vale, ¿no? No siempre entender, no somos estáticos. Vas evolucionando, pero también que esa evolución sea una evolución de crecimiento. No que vayas para atrás, sino que vayas para adelante. Entonces, mira, yo entendí muy pronto que no haces nada solo. Sí. Sola. Sí. Entre más rápido entendemos eso, más podemos entender que necesitamos un equipo. Y es más, no solamente por el necesitar, sino que un equipo nos permite llevar a otros niveles nuestros proyectos. Entonces, lo más importante para tener un equipo, más que el equipo, es entenderte a ti. Volvemos a lo mismo. ¿Tú qué traes a la mesa? Estoy leyendo ahorita un libro muy bueno. Se llama Conscious Accountability. Yo creo que no está todavía traducido. Okay. De un profesor de la Universidad de Yale, que es amigo mío. Porque, bueno, como viste, estuve un año en Yale. Sí. Y justo lo estoy leyendo y habla de este Conscious Accountability. O sea, esta responsabilidad consciente. Y donde empieza es por ti. Okay. Entonces da ejemplos donde cuando alguien te dice algo, tú vas a siempre ver el mundo a través de tus ideas, tus pensamientos, tú. Entonces tú tienes que entender qué te provocó eso. ¿Qué entendiste? Claro. Sí. Para tú entonces poder reaccionar ante esa persona. Y cuando ya eres un líder, tienes esa responsabilidad de tú entender qué está pasando en ti, para también después entender qué está pasando con esa persona y con tu equipo. ¿Y lo puedes hacer inmediato o es como, porque puedes estar en el momento de más tensión, cómo regresas a esto de qué es lo que está pasando, cómo te haces consciente? Es una práctica. Okay. Y también hay mucho de temperamento, ¿sabes? O sea, hay temperamentos que son más, digamos, calmados y por lo tanto estas reacciones pueden ser más naturales. Ya vemos temperamentos que somos muy explosivos. Exacto. Entonces, ¿qué temperamento tienes? ¿Qué te explota además? ¿Qué
¿Qué te hace reaccionar de una forma que no sea positiva? Va a ser una práctica. Y ¿sabes qué? También a mí algo que me gusta mucho entender es que en la vida no es un destino, es un camino. Sí. O sea, cómo vas recorriendo ese camino. Porque, bueno, el único destino y el único fin que todos sabemos y que vamos a llegar, pues es la muerte. Sí. Pero fuera de eso, hay muchísimos caminos y muchos destinos. Entonces, también tenernos mucha paciencia y mucha compasión. Tal vez ese día explotaste o ese día no entendiste lo que la persona quería decir y no pasa nada, pero reflexionaste. Una técnica que recomiendan mucho, que yo lo hice mucho tiempo, ahora lo estoy haciendo menos, es escribir. Ya. El famoso journaling. Sí. 5 minutos. Lo En he las escuchado mañanas. muchas veces, pero no sé ni cómo empezar, o sea, Y lo mismo que con el ejercicio, 5 minutos en la mañana o 5 minutos en la noche. sí. ¿Qué escribes? Lo que te salga. No sé, igual escribiste ese día, no sé, lo complicado que fue ir al supermercado. ¿Qué importa? O sea, lo importante de la escritura cuando haces estos ejercicios es el tiempo de reflexión. Es un tiempo de introspección. Sí. ¿En qué momento del día puedes parar y decir, ¿qué me está pasando? Sí. ¿Qué estoy sintiendo? Es más, pregúntale a tu cuerpo, porque esa es otra. No vivimos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué momento del día paras y dices, que eso siempre también es muy recomendado? En la neurociencia está muy... Parar, en ciertos momentos del día respirar, parar, dar una vuelta. O sea, darle a tu mente y a tu cuerpo oportunidad de alinearse. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, tú y yo ahorita venimos platicando, mi mente no está en que mis piernas se están moviendo. Mi mente no está, mira, tenemos el lago que está hermoso. Sí. Entonces muchas veces tienes que parar, respirar y saber, ¿dónde estoy? Completamente. Y eso lo recomiendo mucho al empezar las reuniones. Porque eso de llegar corriendo, todo el mundo se siente, entonces ya están, o sea, que no se vale todos decir, va, y con un cronómetro en mano, 30 segundos, 1 minuto, todo el mundo llega, se siente y respira. Oye, y conociendo cómo son los emprendedores, porque son gente, pues, joven, que normalmente está saliendo de la maestría, trae muchísima vitalidad, están apasionados por lo que están haciendo, el dinero les llega rápido y el dinero hay que utilizarlo y entonces empiezan a crecer y de repente era un equipo de 4 personas y cuando llega la primer levantamiento de capital pueden crecer hasta 20 y luego van creciendo junto con el negocio y es algo que les toma de sorpresa que de repente tienen que lograr resultados a través de este equipo. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué es lo primero que deberían hacer para poder llevar a un equipo a la meta que quieren alcanzar? Pues mira, creo que la palabra clave que dices es sorpresa. Eso sí no es muy distinto cuando estás sentado en otras posiciones. Sí. O sea, de repente el presidente me hace el favor, junto con el entonces secretario, de invitarme a ser subsecretaria. Y la primera sorprendida fui yo. Entonces, sorpresa, ya estás sentada ahí. Sí. ¿Qué haces? Sí. ¿No? Entonces, ¿Cómo te posicionas? Eso no es muy distinto. ¿Yo qué les diría? Y todo de lo que estoy hablando, no quiero que se interprete como que se sienten, ¿no? Como estilo Buda y se pongan a meditar y respiren. O sea, también no entender que la vida no es que o estoy corriendo o estoy reflexionando. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Sí. Porque realmente el emprendedor debe de tener esa característica de empuje, de energía, de correr, de buscar. Sí. Pero si los emprendedores no entendemos que eso trae un costo altísimo cuando no nos damos oportunidad de parar y reflexionar. Sí. Para que cuando tú estás haciendo esto y tú vas de un equipo de 2 a 20, ¿cuáles son las otras 18 personas que vas a traer? Si empiezas a contratar indiscriminadamente, tu riesgo de que estás trayendo perfiles que no te van a ayudar es o altísimo. personas que es altísimo. Sí. Entonces, muy importante el equipo. ¿Quiénes son las personas importantes en tu círculo más cercano para que te ayuden a tomar decisiones? O sea, área de recursos humanos, yo siempre he considerado, en mi opinión,
Sí. que es el área más importante de una empresa. Sí. Muchos dirían que no, que es el CFO, ¿no? El de finanzas. Sí. Obviamente yo lo hago para exagerar mi punto. Si tú no tienes personas, no tienes empresa. Si tú no tienes personas, no tienes productos. Si tú no tienes personas, no tienes servicios. Sí. Entonces, si el enfoque del emprendedor es el producto, el servicio o el cliente, como debe de ser, lo que tiene que entender es que ese enfoque es correcto porque, claro, también si no tienes el producto, el servicio y el cliente, pues tampoco tienes empresa. Pero tiene que ser un mix donde eso es importante, pero la gente que traigo es tan o más importante, sobre todo en esas etapas tempranas. Entonces, ¿quién tengo fuerte de recursos humanos o que me está ayudando a reclutar? O hay ¿no? empresas dedicadas que te ayudan a reclutar. Sí. Y tal vez entender que tal vez me tome un poco más de tiempo. Pero hay que encontrar la persona correcta. Y con todo eso siempre hay un riesgo, porque creemos que la persona correcta entra a trabajar. Y pues a los 6 meses ya no fue tan correcta. Sí. Y se vale, porque no somos perfectos. La cosa es cómo minimizas esos errores. ¿Por qué? Porque te cuesta tiempo y te cuesta dinero. Si traes a la persona incorrecta y en 6 meses tienes que volver a hacer el proceso, entonces, ¿y cómo vas aprendiendo de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal en la decisión anterior? Sí. Y otra vez volvemos a la reflexión. No vas a aprender si no paras, si piensas y reflexionas, si estás corriendo toda la vida. Tienes que tomarte esos espacios de, oye, a ver, con esta persona me equivoqué. ¿Por qué? ¿Qué vimos en sus entrevistas? ¿Qué traía bien? Esto y esto y esto y esto. Ahí es donde escribir sirve, o platicarlo. Y eso es, creo, lo más costoso para un emprendedor o para alguien que está empezando su carrera. Porque entonces tu riesgo de cometer los mismos errores es altísimo. ¿Y cómo evitarías que empezar a contratar gente que se parece a ti? Porque eso es lo que típicamente veo que ocurre mucho. Que la gente se quiere rodear de gente que es muy afín, que lo puede entender, pero también hay un riesgo, porque entonces se empieza a crecer la empresa de lado, se desarrolla más un músculo que el otro. Hay 2 reglas muy importantes para mí a la hora de formar un equipo. 1, tienen que ser mejores que yo. Punto. 2, tienen que ser distintos. O sea, tiene que ser un equipo distinto. Entonces yo tenía, déjame darte un ejemplo, cuando llegué a la subsecretaría, yo sí necesito un abogado, un economista, un ingeniero. Y entre ellos, muy distintos. El que habla mucho, el que habla poco. El extrovertido, el introvertido. Sí. El que siempre es crítico tener el thinking out of the box, el que piensa fuera de los esquemas. El que te va a decir lo que nadie más está viendo. Sí. Esas personas normalmente son muy controversiales. y yo siempre las busco y le digo, yo lo quiero en mi equipo. Yo la quiero en mi equipo. Sí. Porque yo necesito que la gente vea lo que yo no veo. Si yo ya lo estoy viendo, ¿para qué me sirve tener mi mismo perfil? Y que sean lo mejor en su área. Que me vengan, que me ayuden, que entre todos levantemos. ¿Y tienes alguna historia que nos puedas compartir de cuando estabas, no sé, si en sector público o en GE, cómo transformaste o llegaste a una meta a través de equipos de liderazgo? Todas las metas, todo lo que logré en todas las partes donde he estado ha sido por el equipo, Sí. no por mí. O sea, realmente buenos días, uno llega a formar el equipo, pero quien realmente hace que las cosas sucedan es el equipo. Ahorita, antes de contestar tu pregunta, otra cosa muy importante es el tema de género. Yo no creo en equipos de un solo género. Entonces, cuando llegué a la subsecretaria eran puros hombres y empezó una tensión. Dije, aquí se necesitan mujeres. Y empecé a meter mujeres y remedio. Cuando llegué allí eran puras mujeres. Okay. Dije, bueno, necesitamos también meter un poco más de hombres, porque yo sí creo en estos equipos y también creo en equipos donde tengas a jóvenes y a gente de la tercera edad. Sí. Y donde tengas Diferentes diversidad. perspectivas, sí. Porque eso es justo. O sea, si tú no tienes equipos donde tú invitas, y invitar a una organización donde la gente se tiene que poder expresar como es. ¿Y cómo haces el con sus espacio ideas. para que sea un espacio respetuoso? Empieza por el líder, ¿no? Obviamente empieza por el líder, obviamente empieza en cómo constituyes el equipo y empieza con que haya consecuencias para quien no respete y no
facilite ese ambiente. Por ejemplo, ¿qué consecuencias? Justo la semana pasada tuve una plática con un founder que me contaba, tengo en el equipo una persona que está rompiendo con la cultura porque nuestra cultura es de humildad y esta persona es muy de mostrar sus resultados y retar a los demás y aunque es bueno, el extremo ya está pues, dañando la cultura, ¿no? Y la pregunta de él es, ¿qué hago? ¿Qué hago para...? Porque la persona en el equipo está trayendo resultados, pero en el tema de cultura lo está rompiendo. Y ahorita que me dijiste esta parte de, pues, si alguien no está respetando esto, marcar, ¿cómo lo harías? Mira, yo como lo primero quería es sentarme con esta persona y darle la retroalimentación. Ok, Porque también hay que entender qué está pasando con esta persona. Tal vez es una persona que es nuevo, entonces te está queriendo demostrar. Es muy probable que haya venido de una cultura donde eso era aceptado. Y bueno, y todos traemos nuestra niñez y todo cargando, Claro. ¿no? Entonces yo primero entendería, oye, ¿qué pasa? Veo que tienes estas actitudes, veo que estás reaccionando de esta manera, no es como esperamos. Dime qué pasa, ¿cómo lo estás viendo tú? Creo que eso es muy importante. Hay que aprender a escuchar. Esa para mí es una de las características de un líder más importante, Sí. la capacidad de escuchar. ok, No oír, escuchar. Realmente te estoy poniendo atención. ¿Qué me está diciendo? El lenguaje corporal, lo que te digan, sus expresiones, su tono de voz, todo eso te va a dar entender cuál es su historia, por qué trae eso a la mesa. ya. Y una vez que entiendes, poder trabajar con él. Y si no lo haces tú otra vez, si tienes a alguien bueno en recursos humanos, o siempre hay alguien en el equipo que puede ser mejor con la gente. ¿Cómo trabajas con él de, oye, pero mira, aquí la cultura, y además yo como líder o fundador, emprendedor, esto es la cultura que yo quiero. Y quiero una cultura de respeto, y quiero una cultura de humildad, y se vale, y sabemos que pues alguien puede ser muy fregón, pero lo que no se vale, pues poner los otros abajo, o sea, darle ejemplos. También cuando uno tiene estas conversaciones con la gente, para que no se torne personal, Hay que llegar con ejemplos. hay que llegar con ejemplos. Sí, Y hay que enfocarse en el problema, no en la persona. sí. Porque cuando tú ya lo conviertes en la persona, cuando tú lo tornas personal, es cuando puede haber estos malos entendidos y tal vez te deshagas con un buen talento y darle oportunidad de cómo puedes tú, qué necesitas, ¿no? Y también tú como empresa o como organización, qué herramientas le das para que él también o ella pueda incorporarse. Sí. Pero honestamente, si todo eso pasa y la persona no está siendo disruptiva, no está respetando la cultura, no está respetando las reglas de la organización, pues a veces hay que tomar decisiones difíciles. Que también es una forma en que tú le dices a la organización, esto no es para mí aceptable. vale. Sí. Porque lo que tú dices es muy importante. Una persona que trae dinero, resultados, pero te destruye una cultura, a la larga va a ser mucho más dañino para tu dinero y tus resultados. Sí. Mucho más. Eso, por ejemplo, en General Electric éramos, cuando nos evaluábamos, porque bueno, yo era parte del sistema, evaluábamos a las personas, evaluábamos tanto resultados como valores. Y los dos entraban al mix para ver aumentos de sueldo, promociones, bonos, los dos. Sí. Los dos elementos. Y hablabas de escuchar es un rasgo de liderazgo que te parece fundamental. ¿Qué otros te parecen Mira, a muy mí se me importantes? parece el más importante porque cuando tú no sabes escuchar, entonces te vas a perder todo lo que está pasando. De oportunidades, de áreas de mejoras, de problemas. Entonces, y eso mucho pasa cuando corremos, otra vez. Porque a los primeros que no nos escuchamos somos a nosotros. Todos estos ejercicios de reflexión que yo te decía, es una forma de escucharnos a nosotros. Entonces, si no nos escuchamos a nosotros, pues menos escuchamos a los demás. Sí. Entonces se hace un círculo vicioso, no te escuchas a ti, no escuchas a los demás. Entonces al rato ya estás en un remolino de decisiones, de problemas, también de aciertos, pero pues no lo estás entendiendo, no lo estás asumiendo. Características muy importantes del líder es otra vez, conócete a ti. Mira, los griegos tenían una frase, quien no se puede gobernar a sí mismo no puede gobernar una ciudad. Sí. Si tú no te gobiernas, ¿cómo quieres liderear y gobernar, vamos a usar esa palabra, tu empresa? Y hay herramientas, y hay coaches, y
Hay muchas formas en que, porque también esa es otra, no tienes por qué estar solo. Luego son posiciones muy solas, porque como vas corriendo, vas en un sprint, ¿no? Voltea. Hay grupos de emprendedores, hay grupos, ¿no? Donde puedes hablar, donde escuchas estas conversaciones, donde, oye, no estás solo. Además, sorpresa, lo que a ti te pasa, no eres el único. ¿Tú qué hiciste para ir aprendiendo mientras ibas creciendo en tu trayectoria? ¿De qué herramientas te valías para ir creciendo también en la parte de liderazgo? Pues mira, bueno, primero mis amigas, mis amigos siempre han sido una parte muy crítica. Yo fui a terapia muchos años, que entonces para mí era mi espacio una vez a la semana de 1 hora de reflexión. Porque eso es lo que vas a hacer, te vas a sentar a pensar en ti, ¿no? ¿Qué hice, qué no hice, qué quiero? Entonces ese espacio de reflexión para mí fue fantástico, ¿no? Y mi mamá, que es otra generación, me decía, pero mijita, pues que si no estás loca. Entonces, no, al contrario, yo creo que es de gente muy sana buscar espacios donde tengas esta reflexión. Después empecé mucho mi yoga y bueno, ahora medito. Ahora para mí la meditación es un espacio importantísimo. Acabo de hacer un retiro de silencio, de Vipassana, que fue fantástico. Y lo quiero hacer por lo menos una vez al año, mis retiros de silencio, porque si no, no paras, no. Pero esto porque ahorita, cuando yo estaba más joven, pues no, obviamente eran menos espacios. También empecé a nadar y también era un espacio. Es lo que te funcione. Ojalá todo el mundo meditara. Yo a todo el mundo quiero que medite, pero no es para todo el mundo. Hay gente que dice, oye, me siento y no llego a ningún lado. No puedo. Pero puedes hacer ejercicio, puedes meditar, puedes ir a terapia, puedes juntarte con tus amigas, tus amigos, puedes buscar a pares, grupos de gente que estén igual que tú. Y hay espacios, ¿no? Como los que tú abres, donde puede haber esta interacción. Porque cuando uno se siente aislado, cuando uno se siente que es el único que le pasa, genera mucho estrés. Te genera incluso problemas, puedes tener hasta problemas de salud. Entonces no te aísles, y eso está siendo común en las generaciones nuevas, porque con redes sociales pues se empiezan a aislar. No te aísles, conéctate, habla, busca lo que a ti te funciona. No hay recetas, una receta no sirve para todo mundo. Esta plática ojalá les deje algunas cosas que pensar, pero busca qué te funciona a ti. Oye, y cuando te dan el reto de ser directora general, ¿cuál era el mandato? ¿Qué tenías que lograr y cómo lo hiciste? Mira, eso fue fascinante porque yo llego, no siendo de GE, cuando GE pues, era mucho de crear tu talento interno, ¿no? De tener personas dentro de GE. Tenía yo, 39, 40 años, mujer, entonces sí fue así como un contraste de quién, y venía yo del gobierno. O sea, Otro no solamente mundo. No venía de GE, venía del gobierno, entonces fue así como de, ¿qué hace aquí? Y a mí nadie me dijo, esto es lo que tienes que hacer, sino que es una empresa maravillosa donde era, bueno, pues ya estás, ¿qué vas a hacer? Okay. Lo que sí me acuerdo que el CEO, porque fui a Fairfield, que era donde estaban las headquarters de GE, y en septiembre viajé a conocerlo, me dijo 3 cosas, porque yo llevaba una lista como de 20, ¿no? Entonces yo quiero hacer esto y quiero hacer, y me escuchó y al final me dijo 3. Yo no, pero es que 3. Le dije, bueno, 5, 3. Bueno, 10, 3. Sí. Me dice, no hagas, y eso es un muy buen consejo. Y sobre todo para los emprendedores que luego queremos hacer todo. No es posible. No es posible porque vas a hacer todo mal. Haz 3 bien. Sí. Y después que tengas esas 3 bien, te lanzas pues, otras 500 que quieres hacer. Entonces, ¿cómo te enfocas? Porque queremos hacer todo. Para mí ya era un libro en blanco, es qué quieres hacer. Y ya una vez que te enfocas, ¿no? Y viendo qué equipo y cómo lo quiero hacer. Pero muy importante es esta parte de escuchar. Porque también, pues tú imagínate, yo llegué sin saber, las verdaderas tuercas de la empresa, sin conocer a nadie. Tienes que escuchar. ¿Cómo iba yo a pretender pensar
que yo sabía todo o que yo iba a saber todo lo que se tenía que hacer. Obviamente no. Yo algo que he hecho siempre con mis equipos es que, o sea, los más importantes son ellos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo ellos van a crecer? ¿Qué proyectos hay? Me encanta contar la historia de cuando yo entré en agosto y en enero vino el CEO. Ok. Todo el CEO, digamos, de todo GE, Jeff Immelt. Y entonces, pues, ¿qué haces cuando viene el CEO? Yo primero me dijeron, pues no, viene un día y medio. Y yo dije, ay, qué poco tiempo, tendría que estar una semana. No. Déjame decirte, después de un día y medio, yo decía... Que se vaya. Sí. Una agenda intensísima. Entonces, Es súper intenso. Tienes que armar tú toda la agenda. Y una parte importante de cuando llega es que el equipo le presenta, ¿no? En qué condiciones está el país. Teníamos en ese entonces 11,000 empleados, 19 plantas con centros de servicio. O sea, enorme. No. Andábamos arriba de los 2,000 millones de dólares. Entonces, una de las primeras cosas era esa presentación y bueno, pues a trabajar con todas las áreas, armar la presentación. Y entonces, pues ya la teníamos armada y bueno, pues están listos para presentar. No, Gaby, pues tú presentas, tú eres la CEO y cuando viene, pues es CEO que presenta. Le dije, no, si yo soy la CEO, yo ahí voy a estar. Presenta a cada uno de ustedes como cabezas de los negocios porque es suyo y para que, ¿no?, luzcan. Y también hay mucho tema de, pues es distinto estar sentado en la silla de al lado a estar ahí arriba. Entonces, como es una mezcla de cómo el entusiasmo. Entonces, claro, es mucho más padre decir, caray, yo le voy a presentar al CEO, ¿no? Claro, el ownership también. El ownership, el accountability. Entonces, es una mezcla de todo eso, de entusiasmo, de reconocimiento, de que ellos trabajan y trabajan muchísimo. Sí, entonces, estuvo increíble. Claro, yo estuve ahí sentada, claro que practicamos la presentación, claro que participé con ellos en la presentación, pero era su show. Era su momento. ¿Y sabes lo que generó? Un gran compañerismo. O Sí. sea, ya nos empezamos a ver todos como esto es un equipo. Porque había mucho de lo que llamaban silos, ¿no? Uh-huh. El de lighting no se hablaba con el de healthcare, bueno, sí se conocían, sí se hablaban, pero no había estos... Trabajar juntos, sí. Entonces empezó a generar eso, y eso es un poco lo que yo quería hacer con ellos, One G. ¿Cómo vamos? Si vamos a ver un hospital, pues sí le vendemos equipo médico, pero ¿por qué no también le vendemos las luces? Si tenemos todo el negocio de lighting, sí, en ese entonces, ¿no? Obviamente ahorita ya es otro G. ¿No? O los clientes, por ejemplo, me gustaba mucho esto de compartir mejores prácticas. GE tenía unas prácticas corporativas, pues te diría que muchas eran las pioneras de las prácticas corporativas, eran GE, de recursos humanos, de environmental health and safety. Entonces empezar a como usar todas estas partes de GE, de todos para todos. De sí, cómo atender mejor a nuestros clientes, cómo posicionar mejor la empresa. Y eso es con equipo. Y eso tienes que escuchar. Entonces, hay un momento donde escuchas, pero hay un momento donde tienes que tomar decisiones, ¿no? Escuchar no significa, otra vez, yo no le estoy diciendo a los emprendedores, siéntense a escuchar todo el día. Capaz no tienen ni el carácter para hacer eso. No. Quieren hacer. Pero lo que yo sí digo es que para hacer y para hacer mejor, escucha. Tus consejos son, me parece súper atinados. Escuchar, pausar. Te decía, va en contra un poco de la naturaleza de los emprendedores que tienen esta garra por hacer cosas, pero a mí también me parece fundamental que lo tienen que hacer para mitigar todo el riesgo que va de la mano de tomar decisiones rápidas, decisiones no pensadas. Y aprender, mira, porque muchas veces, aunque hagas eso, te vas a equivocar, pero ¿qué aprendiste? Sí. Para sí, que no te puedes vuelvas, quedar. No, si no evolucionas. No, sí. No evolucionas tú, no evoluciona tu equipo, no evoluciona tu empresa, no evoluciona tu emprendurismo, o sea, no evolucionas. Oye, Gaby, y estamos entrando a una parte del podcast que me encanta porque está hecho solamente para este es el espacio de ellos, ¿no? De los emprendedores. Yo podría estar platicando contigo mucho tiempo más, pero me gustaría darles esta oportunidad y nos llegaron muchas preguntas para ti y quiero empezar
Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. Primera pregunta, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que están comenzando sus propios startups en temas de liderazgo y gestión? ¿Qué te recomiendo, emprendedor, emprendedora? Que te conozcas a ti mismo, que te cuides a ti, tu energía, tu cuerpo, tu mente, porque lo que traes es muy especial al mundo, o sea, traes lo que necesitamos. Empezar ideas, empezar negocios, empezar productos, empezar servicios. Entonces, si tú no te cuidas, si tú no te alimentas, si tú no nutres ese regalo que traes, no vas a llegar ni a donde quieres ni a donde el mundo te necesita. Me encanta lo que dices. Creo que no conozco a ningún emprendedor o emprendedora que haya triunfado, que viendo hacia atrás no identifique yo como esa parte de haberse cuidado. Es fundamental. Y cuando ya ves para atrás, dices, ¿cómo? O sea, a mí me pasó, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice más? ¿Por qué no me cuidé? Porque muchas veces ya terminas con temas de enfermedades, temas de divorcios, temas de separación, que dices, nada de eso vale la pena. Sí, nada más te frenó en lugar de... Tú pensabas que ibas corriendo, pero ibas en la dirección incorrecta. Exacto. A ver. Eso me gustó, esa analogía. Fíjate para dónde corres. Sí. Si no sabes a dónde vas, difícilmente vas a llegar. Sí, completamente. Te paso la segunda. ¿Cuál debería ser el enfoque para crear y mantener una cultura positiva en una startup? Otra vez, empieza por el líder. ¿Cuáles son tus valores? Tus creencias. ¿Qué es lo que tú consideras que es más importante? Y que tengas esos bien claros. Te recomiendo hasta que los escribas. Puedes hasta hacer una oración, una frase, que la gente los conozca. Tú tienes que liderar con el ejemplo. Hay una cosa que decíamos en GE, tone at the top. El tono, o sea, el ejemplo viene de arriba. Sí. Muy importante, porque tú puedes decir, bueno, yo quiero que sea un startup sin corrupción. Sí. Bueno, si arriba están viendo que vienen y van contratos ilícitos, pues digo, perdón, podrás decir que eso es lo que tú no quieres, pero tú no estás siendo un ejemplo de tu cultura, de lo que quieres de cultura. Entonces, primero tener claro qué es eso, qué quieres tú en tu organización, porque cultura, acuérdate que son normas escritas y no escritas. Sí. ¿Cómo quieres que se trate? ¿Qué respeto, inclusión, los temas éticos, los temas de cómo llevar la organización? Y comunicarlos y vivirlos, ser el ejemplo, y cerciorarte que tienes procesos para ver que eso se esté respetando. Porque también si lo dejas suelto, no permito el acoso sexual. Y si uno de tus directores o directoras o la gente cercana a ti está haciendo acoso sexual y no tienes los procesos para que la gente denuncie, para que se sepa, para que tengan las consecuencias, pues entonces realmente le estás dando un balazo a tu cultura. Sí. Entonces, ¿cuál es tu cultura escrita? ¿Cómo la comunicas? ¿Y cómo tienes los procesos para asegurarte que esa cultura se cumple? Sí. Y que si no se cumple tiene consecuencias. Y la tienes que cuidar todos los días. Sí. Todos los días. O sea, si crees que tu trabajo, además de vender productos o servicios o ideas, ya se acabó, no. Para realmente armar una organización, la cultura es un trabajo de todos los días. Sí, tiene que estar alineada a lo que eres. Me estoy acordando tenemos en el portafolio a Ben & Frank, y Mariana Castillo es una de las fundadoras. La conocí poco, pero es muy impresionante cómo transmite sus valores, y un día platicando con la Chief People Officer me pasó como estos valores de Ben & Frank. Parecía que yo estaba leyendo a Mariana, o sea, tenía hasta el tono, y creo que si la gente lo nota, no hay forma de que te salgas de eso, porque ya se sabe que habrá una sanción o que no estás cumpliendo con lo que es. Estos pueden evolucionar, ¿eh? O sea, puedes empezar con algo y otra vez en tu proceso de escucha, en tu proceso de ver la organización, puedes mejorarlos. Sí. Tal vez hay algo escrito que no hace sentido para nadie, o solo lo entiendes tú porque pues, todo esto sale de la empresa. Y lo podrías tal vez eliminar. O sea, también ser flexible. Sí. O sea, hay valores que, digo, en mi opinión, son inamovibles, ¿no? O sea, no corrupción. Aquí todo, o sea, eso yo no lo voy a mover, así venga y me diga alguien, oye, pero en México, el que no, o sea,
más bien esa persona creo que puede perder su trabajo. Claro. Pero hay otros que igual escucha. Igual, porque tú también como líder vas evolucionando y la organización también va evolucionando. Me encanta. La tercera pregunta, si tú fueras a emprender, que ya me contaste que sí, ¿cómo equilibras la toma de decisiones audaces con la gestión de riesgos en el contexto de una startup? Pues mira, esto, además allá le agregaré un tercer ingrediente y es esta globalización donde te llegan fenómenos de todas partes, ¿no? O sea, ya no solamente es la gestión o las decisiones de startups, sino también si hay una guerra en Ucrania va a afectar, ¿no? O sea, hay componentes por todas partes. O sea, Sí. ¿cómo te mantienes con ciertas ideas o ejecutar cuando estás con un sector tan cambiante? Ahí yo creo que algo muy importante es que tienes que poner prioridades otra vez. Sí. Porque si no, las fuerzas externas te jalan para todas partes. Dos, tienes que entender qué son esas fuerzas externas. O sea, si es la economía global, si es tu cliente, si es tu organización. O sea, ¿dónde está lo que te está jalando a esta idea que traes de dónde quieres llegar? Entonces, priorizar y entender las fuerzas que van a mover esas decisiones que tienes que tomar prioritarias. ¿Cuáles son esas fuerzas? Ya. Me encanta. Te voy a decir la cuarta pregunta. En un entorno acelerado y cambiante de startups, ¿cómo defines el liderazgo efectivo? Pues creo que es lo que estamos hablando en este podcast, ¿no? Para mí Sí. un liderazgo efectivo es donde el líder se puede mantener como una persona integral, o sea, su mente, su cuerpo, su espíritu alineado. Sí. No lo hacen, o sea, pararán 30 segundos o no sé cuánto tardan, y a veces paran más, pero tienes que parar. Sí. Tienes que darte ese rato. A ver, no estoy diciendo que se paren 10 meses, eso es irreal, Sí. pero tienes que buscar, ¿y qué espacios hay para que yo haga eso? Construye esos espacios. Si no los construyes, no van a suceder solos, porque la vida y tu energía te va a llevar a hacer. Y mucho sirve también luego intercambiar estas ideas con alguien cercano, con un coach, con alguno de los que trabajan contigo que sea más cercano, con, no sé, tu amigo, tu hermano, o sea, también intercambiar, porque ahí hay mucha riqueza, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que decidimos es lo correcto, y puede ser que sí, pero escuchar otra vez. ¿Qué hay? Me gusta mucho una frase que tienen los niños. I don't know what I don't know. Ujú. Sí. Me encanta. No Sí. sé lo que no sé. Sí. Y más en estos tiempos donde se mueve todo. Tienes que estar rodeado también de la gente correcta. Eso también, claro, eso me encanta lo que dices, porque ¿dónde escuchas a la gente? Y hay muchos foros. En México ya se han abierto muchos foros. Ir a conferencias, ¿no? Oye, y esta me encanta porque también es mi propia pregunta. ¿Cómo encuentras equilibrio entre tu vida laboral y personal para mantener un alto rendimiento y bienestar? Porque conozco tu historia y también por lo que hemos platicado de tu vida personal, entiendo que es muy rica tu vida personal también. ¿Cómo le hiciste para mantener este equilibrio? Bueno, a ver, esa es la pregunta siempre que me hacen en todos los foros. ¿Cómo hay balance? O sea, el balance en la vida no existe. ¿Por qué? Y yo, aparte esto a veces una vez lo dije en GE, que en ese entonces mi jefe me dijo, no, pero ¿cómo les puedes decir? No, porque no existe. O sea, estás en la oficina 8, 10 horas, no sé, 7 horas, 6, lo que quieras. Sí. En tu casa vas a estar esa tarde 3, 4 horas, tal vez con tu familia, con tu esposo, o hijos, o pareja, o perro, o lo que tú quieras, lo que tengas en tu casa. Entonces no hay balance porque siempre cuando estás en un lado no estás en el otro, y nunca hay un equilibrio de la cantidad de horas que estás en un lado o en otra, ¿no? Entonces para mí lo que yo entendí, no tan temprano en mi carrera, lo entendí mucho después, es que el verdadero balance es el que tú puedas generar en ti. Y déjame darte un ejemplo. Sales de la oficina, ¿no? Tú en mi caso, súper cansada. Llego con 2 niños chiquitos a la casa. Que los niños ven a la mamá, pues es que
es la mamá, está increíble, tienen energía, quieren jugar y tú lo que quisieras es Descansar. llegar, quitarte en ese entonces los tacones, que afortunadamente no pienso usar Ya. nunca más en mi vida. Los tacones, los aretes, el collar, los anillos, el maquillaje, tal vez darte un baño, sentarte en un sillón, ¿no? O comer algo, o sea, no, ¿dónde sacas energía para tirarte al suelo y jugar? ¿Y dónde hay este tema donde vienes, no? Muchas veces dicen, no, dejas tus problemas de la oficina en la oficina y cuando llegas a tu casa es la calidad de tiempo que pasas con tu familia y que soy un ser humano, ¿cómo hago como para quitarme todos los problemas de un lado? O también llego a la oficina y vengo de problemas de mi casa. ¿Cómo Sí. le hago? Sí. Ese para mí es la verdadera clave. O sea, para mí el balance es cómo vas de una función a otra, de ser líder a ser papá, o ser pareja, o ser hermano, o ser tío, o ser amigo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te regulas? ¿Cómo te regulas cuando somos una sola persona y los problemas pues los traemos para todas partes? Sí. Lo que es muy romántico decir, ay, deja los problemas en la oficina, te subes al coche, llegas a tu casa y... Sí. Bueno, y más un emprendedor que te recibes llamadas a tal hora, oye, ya Todo nos el pasó. tiempo, sí. O sea, no es automático. ¿Qué hace a mí que me ayude a practicar, a mantenerme en este balance donde vengo lleno de problemas y tengo 2 niños chiquitos que me están esperando y quiero estar con ellos y quiero jugar con ellos y ¿cómo? Sí. ¿Dónde está mi fuente de energía? ¿Dónde está mi capacidad de decir, respira, no se trata de ti, ahorita se trata de ellos? ¿Qué te relaja ahorita? Tal vez te relaja con ellos decirles, vámonos a caminar un ratito. Sí. Y eso te ayuda a ti a bajar presión y a ellos les encanta caminar contigo. O sea, ¿qué cosas puedes buscar que te ayuden a ti a entrar a ese balance para la situación que estás enfrentando? Sí. O sea, estamos llegando como a la conclusión que todo parte de ti y de cómo Todo. estás. Claro. Tal vez a mí me ayuda, le marco a mi amiga y tú voy a llegar a mi casa, tengo que hablar contigo, no sé lo que me pasó yo en la oficina. Bla, bla, bla. Gracias por escucharme, lo único que necesitaba. Ya colgaste, te bajas de tu coche. Y ya estás en otro estás en mood. otro. Sí. ¿Qué te ayuda a ti de transicionar de un ambiente a otro, de un problema a otro? Porque una cosa es que vengan y te digan, el cliente no quiere pagar, y otra cosa es que vengan y te digan, pues tu empleado más importante tiene cáncer. Y los dos son temas que te van a mover algo en tu... Sí, no puedes pasar de ¿Cómo un... transicionas Sí. de uno a otro para responder adecuadamente a uno y a otro? Porque no es la misma respuesta. Sí. Entonces, como líderes, se nos pide muchísimo. Y los únicos que podemos entender eso, cómo traducirlo y cómo hacerlo para poderlo hacerlo mejor, somos nosotros, porque además nos encanta andar por la vida pensando que todo el mundo nos adivina y que ya saben qué hacer y que ya, ¿no? Sí. Más como emprendedor, porque como traes la pila de voy para adelante, tú asumes que todo el mundo tiene ya que saber tú qué quieres, cómo lo quieres y qué opinas y quién eres. Y que trae la misma energía que tú y que la misma trae motivación. misma energía. Sí. Me encanta. Oye, Gaby, y entendiendo que esto es un diálogo, ¿a ti qué te gustaría saber de los emprendedores de esta industria que está creciendo muchísimo? Han sido años increíbles para todos los emprendedores. Ahorita se están viviendo momentos complicados también, pero si tú tuvieras la oportunidad de preguntarles qué es lo que más te interesa entender de este mundo que es un poco alejado, ¿no? Pues mira, a mí me gustaría saber qué hacen con su tiempo libre. Me gustaría saber cómo pueden saber que ese es el proyecto al que tienen que dedicar toda su energía en un mundo tan cambiante. Porque eso hoy tal vez ese producto, ese servicio haga sentido ahorita, pero igual no hace sentido en 6 meses. Me gustaría saber cuánto tiempo de su día pasan en redes sociales versus el contacto personal. Me gustaría saber qué ideas les parecen interesantes a explorar para generar espacios donde se encuentren. ¿Qué te interesa, emprendedor? ¿Dónde crees que puedes encontrar ese espacio
para honrarte. Me encanta. Todas estas preguntas las vamos a poner en todas las redes sociales que tenemos del podcast, y conforme vayan llegando respuestas, yo con muchísimo gusto te las hago llegar para que te enteres más de este mundo. ¿Qué haces para tu salud mental, física y espiritual? Eso me gustaría saber. Yo también tengo curiosidad a ver qué nos contestan. Momentos de claridad. Oye, y esta tercera y última parte del podcast tiene que ver con momentos de claridad. Me encantaría si nos puedes contar un ejemplo de algo que estuvieras viviendo que te estaba causando algún tipo de reto, cómo lo manejaste y cómo fue el momento en el que llegaste a tener esa claridad, cómo lo lograste. Pues mira, yo creo que uno de los retos más difíciles que he tenido en mi carrera fue un tema muy, muy complicado, que incluso fue en algún momento hasta componente de noticia en los periódicos. Y para mí lo más importante en todo ese proceso, que duró varias semanas, era lo que un amigo me decía hace muchos, muchos años, y siempre se me quedó grabado, o sea, tu columna vertebral. ¿No? Entonces, para mí lo más importante ante esto que estoy viviendo es la honestidad, la no corrupción, el conocimiento técnico, el qué es lo mejor, o sea, cuál es el fin último, ¿no? En ese entonces mi trabajo era en el gobierno, entonces, ¿qué es lo mejor para México? ¿Qué es mejor para los mexicanos? ¿Cómo se respeta la ley? ¿Cómo se respeta? Y esa columna vertebral donde todos estos valores, estos principios estaban impresos, nunca la moví. O sea, hay ciertos valores y principios que no puedes negociar. Y ante los retos más grandes y ante las cosas que parecen imposibles, cuando tú tienes claro cuáles son tus no negociables, tienes mucha probabilidad de que va a salir bien. Porque eso no lo intercambias por nada. Y te enfrentas a retos. Sí. Entonces, yo te podría decir que eso para mí fue muy claro. Yo estaba muy joven y se me quedó, qué bueno que lo hice así. Me siento orgullosa de mí porque estaba más joven y siempre se me quedó, y eso es algo que nunca voy a cambiar, mis no negociables ante nada. Sí. Oye, les recomiendo mucho un libro de era mi siguiente pregunta. De este profesor de Harvard que se llama How Will You Measure Your Life? No sé si está en español. De Clayton Christensen. Sí, lo ubico, sí. Es fantástico. Y eso es uno de los capítulos que él tiene, porque él dice, yo fui a mi reunión de los egresados de Harvard y pues ya había muchos divorciados, algunos en la cárcel, creo que algunos de sus compañeros fueron los de Enron. Dice, ¿cómo termina pasando eso? ¿Cómo empieza siendo un joven idealista, emprendedor, trabajador, lleno de energía y a los 40 años, 30 y tantos o 50 estás en la cárcel? ¿Cómo pasa ¿Qué eso? pasó? Porque cuando tú comprometes, aunque sea un poco, tú realmente estás comprometiendo todo. Se convierte en una avalancha. Ahí te platico una anécdota. Que en algunas de mis entrevistas para ser CEO de GE vino un super big shot, un hombre fantástico, por cierto, muy alto en la organización, y me preguntó, bueno, pero, o sea, tú vienes del gobierno, ¿cómo manejabas estos temas de la corrupción? Y le dije, pues muy fácil. Mira, yo tengo 2 hijos, estuve embarazada. Cuando yo estaba embarazada, yo no estaba medio embarazada. Siempre estás embarazada o no estás embarazada. ¿Eres corrupto o no eres corrupto? No hay líneas grises. Sí. No hay medios. Fin de la Que pregunta. no debe haber sido nada fácil. Fin de la pregunta. No, Sí. la verdad que te soy muy honesta, a mí siempre me fue muy fácil. Ni nunca me vinieron, ni me sobornaron, ni me quisieron dar, o sea, nunca. Yo creo que no. No bien. Yo creo que o no daba yo el espacio, o no era buena onda, no sé, nunca. Astrid, te voy a decir, ni mis jefes, ni ciudadanos, ni otras áreas, nunca. Ven, Max. Afortunadamente nunca me sentí comprometida. Sí.
Siempre era lo que la ley decía, estricto apego a derecho, cuando tienes cierto margen de actuación. Otra vez, ¿cuál es el fin último? Gaby, has sido súper generosa con tu tiempo, con tus respuestas. Me encantó esta plática, la disfruté muchísimo. Te agradezco enormemente que hayas accedido a hacer esto, que yo sé lo que implica una hora de tu tiempo más, y la verdad, agradecida siempre. Y todo, fue increíble, te lo agradezco muchísimo, Gaby. No, gracias a ti, Astrid, es un privilegio, la verdad, compartir estos espacios contigo, obviamente, y bueno, con quien escuche y pues se hace con la intención de que aunque sea una cosa que quede y que pueda levantar la canasta, ayudar a aliviar el viaje, que es difícil y también maravilloso. Y también lo hacemos porque es maravilloso, sí. Pero tiene su parte difícil, muy difícil. No están solos, no estamos solos, conectar, y creo que para mí eso es lo que me quedo con un podcast así, que la idea es apoyar, conectar y hacer mejor, porque además México no está donde debe estar, tendremos que estar en un mejor lugar en todos los sentidos como país. Sí. Y aquí están las semillas, Sí, describiste la naturaleza y el alma del podcast. Muchísimas gracias, Gaby. Te lo agradezco. Gracias, Pau.